Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes. Al Balcón. Iniciamos. Hola y bienvenidos a otro Al Balcón desde casa. Les saluda con muchísimo gusto Isabel Rosales. Como siempre, agradezco a Braulio Covarrubias que me acompaña. Braulio, ¿cómo estás? Hola Isa, pues ya feliz de regresar después de una semanita de descanso, pero pues ya contento de estar hoy aquí con nuestro querido invitado, que hoy este programa se viene muy bueno, ya el primer programa de abril y pues, ¿qué más Isa? Qué felicidad estar otra vez al balcón. Que ni tan de descanso porque ya saben que aquí nuestras vacaciones van combinadas con el trabajo, pero les dejamos con la cápsula introductoria de nuestro invitado de hoy. No se vayan, apenas empezamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy. Les presento a nuestro invitado. Su nombre es Jorge Martínez. Como seguro les habrán dicho mis compañeros locutores, hoy se hablará sobre turismo ecológico, turismo rural, ecoturismo, prácticas sustentables. Y para eso, el maestro Jorge se pinta solo. Es licenciado en biología, maestro en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural y doctor en recursos biológicos. También es locutor en el programa hermano En el Camino Andamos, referente del periodismo turístico de la región del sur de Jalisco. Soy Jackie Contreras. Comenzamos. Como pudieron escuchar en la cápsula, nuestro invitado de hoy se llama Jorge Arturo Martínez Ibarra. A quienes nos ven por YouTube, pues ahorita lo pueden ver en persona, y a quienes nos escuchan en radio, les invitamos a que vayan al canal de YouTube y a nuestro Spotify para escuchar este y todos los programas anteriores de Al Balcón. Profe, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Isa, gracias, es un gustazo estar compartiendo micrófonos aquí con ustedes. Y gracias por la invitación, gracias mi estimado Braulio. Les platico, creo que en la cápsula no lo pusimos, pero el maestro Jorge también es locutor en un programa llamado En el Camino Andamos, también aquí en Radio UDG Ciudad Guzmán, y en él habla sobre turismo y todas estas prácticas turísticas sustentables y geniales de las que hablan. Por eso quisimos invitarlo el día de hoy. Braulio, abriste tu micrófono, vamos. Sí, también creo que también tenían su espacio en Extradivarius, ¿no, profe? En Extradivarius también tenían su sección ya como programa de TV, donde también pues se veía más en imagen lo que es El Camino Andamos, que me ha tocado ver algunos episodios de Extradivarius donde pues venían aquí de donde yo soy, de Zapotiltic, y a otros municipios, y es una labor que se me hace, que me gusta mucho hacer todo eso de turismo rural. A mí se me hace muy, muy bueno. No sé, me llena de emoción todo eso de turismo rural. Pues gracias, mi estimado Braulio. Sí, efectivamente estuvimos prácticamente 3 años colaborando en el proyecto de Extradivarius, hasta que salió al aire en YouTube y en redes sociales. Y sí, como dices, mi estimado, lo que tratamos es de darle un sentido visual a lo que estábamos trabajando en audio, a través de radio. Y salió un producto bastante interesante. De hecho, en la página En el Camino Andamos de Facebook, ahí están varios de los cortometrajes que producimos durante el periodo que estuvimos trabajando en Extradivarius, y se pueden descargar. Si a alguien le interesa, con todo gusto ahí lo pueden ver. Bueno, para nuestros escuchas, ahí está la invitación. Al final del programa en YouTube, pues les dejamos todos los links de las redes de El Camino Andamos para el maestro Jorge, para que hagan cualquier contacto que les interese. Pero para entrar ahora en el tema del programa de este miércoles, pues empezamos así como cuando te dicen, ¿quieres la noticia buena o la noticia mala? No queremos hablar tanto de las noticias malas, pero sí me gustaría comenzar a meternos en la parte no tan genial del turismo, ¿no? Y esta parte en donde los turistas quizá, porque digo, hablo en plural, nosotros turistas hemos viajado, ¿quién de aquí no ha viajado? ¿Quién de quien nos ha escuchado no ha viajado a algún lugar aunque se acerca? Toda esta responsabilidad que nosotros tenemos al lugar a donde vamos.
Profe, ¿usted cree que los turistas debemos ser más responsables en este sentido de al menos investigar al lugar donde viajamos y la situación política, lo que estamos pues yendo a ver? Sí, bueno, Isa, desgraciadamente el turismo masivo, que es el turismo que más vende, el turismo de las grandes industrias, las grandes empresas, grandes corporaciones y destinos muy atractivos en nuestro país, por citar algunos, pueden ser Puerto Vallarta, Acapulco, la Riviera Maya, Cancún, etcétera. Desgraciadamente, lo que se vende muchas veces es el estatus, ¿no? De que yo conozco un lugar y entonces ya soy importante porque viajé a Cancún o viajé a la Riviera Maya o me bañé en un cenote, etcétera, ¿no? Pero hay un desconocimiento muy grande de las implicaciones que tiene en el medio ambiente, en la cultura, en la planeación territorial, etcétera. En la mayoría de los casos, las grandes cadenas hoteleras que son europeas o norteamericanas, lo que hacen es generar un impacto muy fuerte ambientalmente, porque, bueno, primero cambian el uso del suelo, desplazan especies nativas que hay ahí, especies de flora, especies de fauna, pero también socialmente se genera un encarecimiento de los servicios a partir de que se plantan hoteles o se plantan industrias de grandes cadenas en ciertos espacios y la gente de la localidad no juega un papel prioritario, no juega un papel protagónico en esos espacios, sino que más bien son utilizados como meseros, son utilizados como recamareros, son utilizados como jardineros, como choferes, pero no participan activamente de la derrama económica, por ejemplo, que generan esos hoteles, ¿no? Si a esto se le suma que los productos locales no tienen mucho valor para las personas que van como turistas a esos sitios, es decir, estamos hablando de los alimentos locales, las artesanías locales, los servicios que pueden prestar los habitantes locales, porque casi todo se compra de manera masiva, es decir, los alimentos se compran por toneladas, porque es más barato, y lo podemos ver, por ejemplo, en los todo incluido, que te dan muchos alimentos de muy baja calidad, ¿sí? Y que esos alimentos por lo general no son producidos en la región en donde está situado el hotel, ¿no? Entonces hay un impacto social y económico también muy grande, pero como dices, mi querida Isa, no lo percibimos, porque lo que menos nos interesa cuando vamos a divertirnos, entonces, ¿qué sucede fuera del hotel, no? Entonces, nosotros vamos a todo incluido, qué padre, es bien barato, puedes estar echando trago todo el día y comer todo el día y sale muy barato, pero ese consumo está generando un impacto muy fuerte que, como tú bien dices, desconocemos por esa falta de educación turística, por esa falta de interés más allá de lo que sucede afuera de los hoteles, ¿no? Profe, de hecho, ahorita que comenta esto, Isa, yo quería comentar, o es algo que me pasó hace mucho tiempo cuando pues estaba más chiquito, mi familia y yo pues salimos en un periodo de vacaciones que queríamos conocer el estado de Guerrero. No fuimos exactamente a Acapulco, fuimos a un municipio muy chiquito de Guerrero, que se me hace muy bonito ese municipio, y fuimos a recorrer, pero teníamos que pasar previamente por Michoacán y era en el tiempo donde el problema de Michoacán y el problema con los asaltos y problemas de ese tipo estaban pues muy fuertes en Michoacán y yo no entendía por qué tendríamos que ir a cierta hora por Michoacán, pues esperarnos un tantito, hablar una persona que nos va a pasar a recoger y decir, oye, venimos a esto, no vamos a hacer nada. Y es algo que quizás hasta ahora que lo estamos platicando se entiende y yo entiendo que digo, caray, eso es, ¿cómo puede ser que en tu propio país tengas que pedir permiso para pasar de un estado a otro? Y pues decir, es una situación que también se debe de averiguar, ¿no? O sea, si vas a ir a un estado que no conoces, por ejemplo, ahorita el problema que hay en Guanajuato o en Celaya, pues necesitas, si vas a ir, necesitas saber la gravedad de cómo están las cosas, a dónde vas a ir y pues tener el cuidado de lo que vas a hacer allá. Sí, de hecho, es lamentable, mi estimado Braulio, que eso que comenta la inseguridad está afectando mucho el turismo a nivel nacional, ¿no? Si nos tomamos como referencia que México es uno de los primeros 5 países a nivel mundial más visitado por los turistas, se imaginan la gravedad del asunto. Hay gente que se está viendo desplazada porque los turistas no llegan, son despedidos, se les cortan sus salarios o se les dan descansos, etcétera, por esta bronca de la inseguridad, ¿no?
Y más allá de informarse dónde podemos ir y dónde no, que llega a ser lamentable y patético, o sea, ¿cómo es posible que no puedas tener un traslado libre en tu propio país por la propia inseguridad, lo cual es muy triste? Pues sí, todo esto de alguna manera también se ve vinculado pues, a la falta de políticas públicas adecuadas que tienen que ver con, sí, el combate a la delincuencia por un lado, pero por otro lado, con la apropiación de los espacios que debían ser accesibles a cualquier persona y que de pronto las mismas empresas turísticas, los mismos gobiernos municipales, estatales o federales lo impiden, ¿no? Un caso muy sonado fue el de la Costa Alegre aquí en Jalisco, donde se empezaron a comprar predios y se despojó a los ejidatarios de sus terrenos y entonces se empezaron a posicionar en ese sitio grandes cadenas hoteleras, de tal forma que en un momento ni siquiera los ejidatarios que eran dueños de las tierras podían acceder a esos lugares, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasa cuando se supone que las autoridades son las que deben estar protegiendo a las personas? Al final responden a intereses más grandes que son económicamente con mayor poder y empiezan a desplazar a las poblaciones locales, ¿no? Lo mismo sucede en el caso de la delincuencia organizada. Al final se apropian de grandes espacios y las pequeñas comunidades o las poblaciones locales que a veces, como tú bien mencionas, viven de algún atractivo turístico temporal o algún atractivo turístico muy pequeño, pues también se ven afectadas porque no pueden competir, ¿no? Y tienen que aceptar las condiciones que ellos les impongan al final, ¿no? Nos quedan muy poquitos minutos para el corte, pero me gustaría dejar como una pregunta al aire y ya que regresemos, profe, si no le molesta continuar con eso. Y sería, ¿cuál es el papel del turismo entonces como dinamizador del entorno social? Ya hablamos un poco de cómo está afectando, pero también creo que el turismo tiene esta parte positiva y es que también llegan muchas personas de otros lugares para conocer lugares más pequeños. Pero lo vamos a dejar ahí, vamos a un corte, les dejamos una cápsula de nuestra compañera Brisa y regresamos. Esto es Al Balcón. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al Balcón. Cachitos de historia. En enero del 2020, Australia sufrió los peores incendios forestales registrados en muchas décadas. Desde que comenzaron en septiembre del 2019, crecieron y expandieron tanto y tan rápidamente por todo el país que más de 5.9 millones de hectáreas fueron quemadas. Para puntualizar, una hectárea tiene alrededor de 1.400 campos de fútbol. Imagine usted la magnitud de 5.9 millones. Se estima que alrededor de 500 millones de animales fueron afectados. Además, el récord de temperatura rompió el promedio más alto. Continuamos en Al Balcón. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el segundo bloque y, profe, pues adelante, quedó la pregunta en el aire, pero pues este es el espacio para que nos responda. Ok, pues mira, mi querida Isa, ¿cómo puede dinamizar el turismo? Pues justamente cumpliendo esa función, ¿no? El turismo debe ser visto más que como una actividad económica, es decir, de derrama económica donde yo voy y dejo un dinero por hospedarme, por comer, por comprar artesanías, etc. Una experiencia de intercambio cultural incluso, ¿no? Intercambio cultural donde yo comparto mi historia, mi cultura, mis vivencias, mis perspectivas de vida con alguien de otro lugar y que vive en unas condiciones muy diferentes. Cuando entendamos que el turismo es eso, que no solo es ir a la playa, no solo es ir a emborracharse, no solo es a tirarse a tomar el sol, sino que es la oportunidad de conocer unas realidades diferentes, personas diferentes, costumbres distintas, comida distinta también, vamos a entender que el turismo puede jugar un papel fundamental no solo para nosotros, sino también para la gente que nos está recibiendo, porque de alguna manera, y a mí me ha tocado muchas experiencias muy divertidas, cuando la gente europea llega a pueblos o a lugares muy pequeños y la gente sin conocerla llega y los abraza y los güeros sobre todo se quedan como muy sacados de una y dicen, bueno, ¿por qué si no me conoces? ¿No? Así somos.
parte de nuestra cultura es ser cálidos y eso es parte del atractivo que tiene México, ¿no? Más allá de los atractivos gastronómicos o paisajísticos, es la gente. Entonces, cuando entendemos esto, la perspectiva de nosotros, como bien decía Braulio al principio, cambia como turistas y entendemos que eso es una gran oportunidad y entonces ya el viajar se convierte en algo distinto que solo ir a parrandear, por ejemplo, como ir a Vallarta o ir a Acapulco. No, viajar significa descubrir nuevas formas de vida, nuevas perspectivas y eso genera obviamente beneficios locales, ¿no? Hay más gente empleada, hay más gente que le interesa vincularse al turismo porque dice, oye, pues ya no soy solo el jardinero o la recamarera, ya soy el guía, ¿no? O ya puedo ser el lanchero que los lleva a observar ballenas, o el guía que los lleva a pescar, o el guía que los lleva a sembrar, o el guía que los sube a una montaña y les explica no sé, algún monumento histórico prehispánico, y entonces el papel de la gente local cambia y se vuelven protagonistas de estas historias que les estoy contando. Y entonces la gente se empieza a interesar más en el turismo porque ya lo ven no solo como una parte utilitaria donde ellos van a ser usados solamente como mano de obra, sino donde ellos juegan un papel importante y preponderante y ellos son también protagonistas de esos destinos. Es ahí cuando el turismo cambia, la perspectiva se modifica, ¿no? Hace no mucho tiempo estaba platicando con un chico y me pregunta ¿a dónde te gustaría viajar? ¿Cuál es el primer destino saliendo de México? Porque yo nunca he salido de México. ¿Cuál es el primer destino que quieres visitar? Y yo le digo, bueno, quiero ir a Cuba porque toda mi vida he querido ir a Cuba. ¿Por qué? Por mil razones, pero no sé por qué Cuba me ha enamorado tanto y no lo conozco. Total que me dice, yo no dejaría mi dinero en Cuba. Y le digo, bueno, ¿por qué? Y me dice, bueno, es que es como apoyar al régimen, ¿no? Al régimen cubano. Y yo le respondo, es que pues yo no voy nada más a tirar mi dinero, yo sí quiero ir a conocer realmente la cultura cubana y a ir a, pues no quedarme 3 días, sino vivir, no sé, un mes ahí o quizá más tiempo. Hacer esta distinción entre un turista que tiene como fecha de ingreso y de egreso y un viajero que sí va pues a conocer realmente qué se vive en un país completamente distinto al mío y que tiene un régimen político completamente distinto al mío, por ejemplo. Fíjate que en ese ejemplo que das, mi querida Isa, creo que también, bueno, a mí, yo solo conozco 5 países, no he viajado mucho, pero tengo la suerte de conocer prácticamente toda la República Mexicana, ¿no? Y eso me hace muy, muy feliz. En las partes donde he salido, que he tenido la oportunidad de salir, he estado al menos un par de semanas, no he estado poquitos días, 2 o 3 semanas en cada país por distintas circunstancias, pero no he llegado a hoteles, sino he llegado a casas de amigos o de familia y me he movido en la parte de lo cotidiano. Es decir, me subo al camión, tomo el metro, voy a hacer el súper a la esquina, voy a la farmacia, tengo que ir a la escuela o a la universidad donde me dirijo de manera cotidiana como cualquier otra persona. Y creo que cuando lo percibes desde la cotidianidad, entiendes mucho más la lógica y la cultura de otro país que cuando lo ves como turista, que tú bien lo mencionas. O sea, de pronto convertirnos en viajeros o visitantes es distinto a vernos como turistas. Porque el turista al final, bueno, siempre va a ser muy bien atendido, va a ir a los lugares que ya están preparados para recibir turistas, te van a decir el mismo discurso, a lo mejor la misma sonrisa congelada te la van a mostrar 1, 2, 10 veces porque al final es un producto. Pero cuando vives lo cotidiano, como tú bien mencionas, Cuba, yo tuve oportunidad de ir 2 veces a Cuba y sí es una realidad totalmente distinta. Si vas como turista o viajas como turista, te mueves como turista, así eres extranjero, pero te mueves en la cotidianidad. Es totalmente distinto, ¿sí? Y entonces entiendes cómo funciona la cultura cubana, cuál es la comida que comen los cubanos, la diferencia del peso cubano con los que tienen pesos cubanos y no tienen dólares con los que tienen dólares que les mandan del extranjero, el poder adquisitivo, las comodidades, etc. Y entienden mucho más las implicaciones de la cotidianidad de los cubanos que si vas como turista, que llegas a hoteles de 5 estrellas, te mueves en autobús o te mueves en taxi, te dan comida rica que los cubanos por lo general no tienen acceso, etc., ¿no? Y esto te permite ver a través del turismo, como les mencionamos en un principio, las diferencias culturales que existen, pero también comprender la realidad más allá de lo que pasa en los libros, más allá de lo que pasa en las noticias, lo que pasa en el discurso,
porque hablas con la gente en la calle, hablas con la gente que son los vecinos de donde te estás quedando, y no hablas solo con los prestadores de servicios turísticos que te dicen, no, es que aquí todo está bien, es un paraíso. Pues no, es como todo, y es como en todos los países. Hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas, hay broncas y hay cosas que los cubanos están sumamente orgullosos y otras que cuestionan bastante, pero entiendes la lógica de lo que implica. Creo que esa es la gran función del turismo, debería ser la función del turismo, pero siempre y cuando nuestra perspectiva cambie, nuestra perspectiva de viajeros sea distinta, ¿sí? Y estemos dispuestos a entender esa lógica de otra manera diferente a que si solo soy un turista, ¿no? Un turista convencional. Dice, profe, eso es algo que me tocó aprender a mí en Nayarit. Me tocó ir con unos familiares de mi familia, bueno, amigos de mi familia, en Nayarit, en un pueblito cerca de San Blas, pero lo vives no como turista, sino como eres una persona de ahí momentáneamente, porque llegas, conoces, comes su comida, vas a los lugares donde ellos van normalmente, donde no es, por decirlo turístico, una playa, pero ellos disfrutan estar ahí todo el día y con sus propias palapas que armaron desde muchos años antes. Me tocó ir a pescar con ellos, a hacer lo que ellos hacen normalmente cuando van a pescar. Me tocó comer camarón crudo, vivo, recién sacado de Siria, y dije, es una experiencia que te dicen, me sentí parte de ese lugar de Nayarit y me sentí muy feliz. No sé, se siente una experiencia mejor que ir como llegas a un hotel, vas a la playa, vas a la alberca, vas a comer en el restaurante del hotel y pues ya es tus 3, 4 días en Nayarit, a decir, bueno, fui un fin de semana en Nayarit, pero viví lo que vive una persona en Nayarit normalmente, y eso creo que es una experiencia más enriquecedora, o que aprendes más de cómo comen o cómo viven en Nayarit o en cualquier parte del estado, del mundo, y aprendes más de lo que le puedas sacar provecho de lo que vayas a visitar. Sí, no, sin duda, mi querido Braulio. Yo soy de Nayarit, de hecho, yo soy de Tepic. Y esos lugares que comentas, San Blas, pues era paseo obligado, si no cada fin de semana, pues con cierta frecuencia, porque nos queda muy cerca, ¿no? Son 40 kilómetros de Tepic. Y la cotidianidad que comentas para nosotros era muy común, porque no éramos turistas, éramos visitantes que íbamos del mismo estado, y era común acercarse a las pangas una vez que habían llegado los pescadores y decir, oye, ¿cuánto por ese? Y decía, no, pues este pescador te cuesta, no sé, 50 pesos, 80 pesos. Y entonces ya lo ibas y lo preparabas, en vez de irte a un restaurante donde te tomaban la orden. No, era lo divertido, era el regateo con los pescadores, que olía fuerte. Yo decía, cuando estaba niño decía, apesta esa lancha a pescar, porque es pescado, es más barato. Pues entonces hay que aprovechar, y de alguna manera estás dándoles una remuneración económica a los pescadores más elevada que la que pudieran obtener por las personas que les compran a granel, ¿no? Y otra experiencia ahorita que mencionas, que a mí, bueno, ha habido muchas, pero una que nunca se me olvida, de mis primeros viajes largos que hice, fue cuando estaba estudiando. Yo estudié biología, y cuando estaba terminando la carrera, nos fuimos otro amigo y yo de mochileros a La Paz. Bueno, no a La Paz en particular, a Baja California, a ver ballenas, a ver la ballena gris. Entonces hicimos un trayecto en autobús, nos fuimos hasta Mazatlán, luego de ahí en Mazatlán nos embarcamos en el ferry de La Paz, y de La Paz nos subimos a un autobús que hizo 12 horas hasta Guerrero Negro, que es el límite de Baja California Sur con Baja California Norte. Y ahí hay una laguna que se llama Guerrero Negro, y ahí las ballenas llegan a tener sus crías cada año, cada temporada. Entonces llegamos a un hotel en la madrugada y dijimos, oye, queremos ir a ver ballenas. Ah, sí, como no, hay un paquete buenísimo para los turistas que vienen a ver las ballenas, que cuesta, por decirles, 400 pesos, y les incluye un desayuno, y les incluye el guía, la lancha, el traslado al hotel. ¿Ah? Y de pronto salimos y hoy está muy caro, porque éramos chavos que no tenemos mucha lana. Hemos dicho, sí, pues sí, pero entonces, ¿cómo le hacemos? Fuimos a preguntar, don fulano, el pescador, también sale. Pues fuimos con don fulano y dice, sí, yo les cobro 100 pesos. Dije, ¿en serio? Sí, 100 pesos. Era un pescador que a lo que nos habían platicado de su panga, de la panga turística, que tenía techo y fondo de cristal y todo. Bueno, pues no, esta, igual que cuando estaba el infante, olía a pescado, porque era de un pescador, y dice, bueno, pues ahí les doy una sombrilla para que no se me tatemen mucho en el camino.
y vamos a ir a ver ballenas, nos vemos a las 6 de la mañana para salir, y yo me encargo de llevarles unos sándwiches y ese va a ser su desayuno. Pues vámonos, ¿no? Y nos fuimos con él. Entonces fue una experiencia maravillosa, porque además de que obviamente era su trabajo y él había visto ballenas durante toda su vida, nos describía en qué temporada llegaban, qué tamaños tenían, dónde tenían sus crías, la temperatura del agua, por qué era tan importante, en fin. Fue fabuloso y sin exagerarles, al menos vimos 30 ballenas que estaban alrededor de nosotros. Ahorita eso ya no se puede hacer porque hay una legislación que impide que te acerques mucho a las ballenas porque se pueden asustar, ¿no? En ese entonces éramos una lanchita en la inmensidad de la laguna con un pescador que había vivido toda su vida en ese lugar y que nos explicaba desde su perspectiva el significado de las ballenas para ellos. Esa, mis estimados, ha sido una de las experiencias más extraordinarias que he tenido en mi vida y que es inolvidable porque decidimos romper esa lógica de los turistas convencionales y vámonos con la gente de aquí, ¿no? Que son los chidos y son los que saben, ¿no? Y es inolvidable realmente. Qué maravilloso, profe. Nos tenemos que ir a un corte, lamentablemente, pero no se vayan, estamos en Al Balcón. Les dejamos con otra cápsula, esta a cargo de Demetrio. Así que, muchas gracias, Demetrio. Ahorita regresamos. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al Balcón. Personas que inspiran. Homero Gómez González era un conocido defensor de las mariposas monarca en el Rosario, Michoacán, México. El santuario es muy importante, considerado como un patrimonio natural por la UNESCO. Durante años, Homero incluyó campesinos de la región en los trabajos de protección del bosque y juntos lograron reforestar varias zonas destruidas por la tala ilegal. Pero por su labor fue perseguido y amenazado constantemente por grupos dedicados a la tala clandestina. El 13 de enero de 2020, Homero desapareció y 16 días después fue encontrado sin vida. Su caso se suma a los cientos de ambientalistas muertos en Latinoamérica durante los últimos años. Para Al Balcón, soy Demetrio Munguía. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestro tercer bloque ya del programa, la mitad, que rapidísimo. Pero antes de continuar, quisiera decirle a Braulio que les compartiera a todas y todos nuestras redes sociales para que vayan, nos sigan, nos den like y comenten. Sí, como pues ya lo venimos mencionando, ya vamos a cumplir un año de que estamos trabajando así. Nos da mucho gusto de cómo ha crecido el proyecto tanto en YouTube como en Spotify. Y si pues tú que nos estás escuchando, que apenas nos estás escuchando, pásate a Spotify o a YouTube y empiecen a seguir, que nos apoyarías muchísimo si no es mucha molestia. Que en los dos lados nos puedes encontrar como Al Balcón. Ahí están todos los programas que hemos tenido desde hace un año para acá y así van a estar por mucho tiempo más. Esperemos que así nos lo permita. Igual en Facebook nos pueden encontrar como Al Balcón, en Instagram como @uni.albalcón, en Twitter @v_albalcón, donde pues como siempre estaremos compartiendo quién va a estar con nosotros cada semana. Ahí estarán viendo la promoción de que nos acompañó hoy el profe Jorge. Y pues, ¿qué más, Isa? ¿Qué más? Continúa. Bueno, continúo con el tema, si me lo permites. Profe, entonces todo lo que hemos platicado de las cosas, experiencias que nos ha dejado, pues, vivir lo que es ser un ciudadano en ese lugar que visitamos por un tiempo, ¿se puede considerar como turismo rural? Pues mira, mi estimado Aurelio, es muy buena la pregunta. El turismo convencional, llega un momento que incluso la Organización Mundial de Turismo, a partir de la década de los 70, cuando empezaron a hacerse las primeras reuniones internacionales vinculadas a la conservación ambiental en Europa, en América Latina, en fin, en distintos países, se dio a la tarea de establecer ciertos lineamientos para que el turismo fuera una actividad no solo económica, sino que ya se volviera una actividad social
como lo hemos estado platicando, y también una actividad que promoviera el cuidado ambiental. Esta tendencia se ha ido desarrollando a través del tiempo y en la actualidad hay muchas, digamos, alternativas del turismo convencional, que es turismo masivo y básicamente turismo de sol y playa, y se han generado cantidad de propuestas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el turismo de aventura, que es más un turismo que sigue siendo muy agresivo desde mi punto de vista y tanto depredador, porque se usan motos o se usan motonetas de 4 ruedas para ir a ciertos lugares inaccesibles, pero que de alguna manera está generando una nueva visión de lo que implica el turismo, ¿no? Sobre todo turismo en tirolesas, por ejemplo, turismo en ciertas rápidos como en Veracruz, que es, todo eso es turismo de aventura y que se visualiza como actividades complementarias al turismo solo de estancia, ¿no? Que estás en un hotel, como decíamos, y solo vas a descansar y a comer. También está el turismo rural, que bien mencionas, que lo que trata esta nueva tendencia es de recuperar justamente la riqueza, la diversidad y los saberes de comunidades locales, comunidades productoras, por ejemplo, de comunidades de campesinos, comunidades de agricultores, de ganaderos, de pescadores, de tal forma que cuando visitamos el sitio, justamente sucede lo que tú mencionabas hace unos momentos, ¿no? Vamos con los pescadores a entender qué especies pescan, cómo pescan, a qué hora se tienen que levantar para pescar, si pescan con anzuelo, porque hay que estarse quieto para que el pececillo pique y no se nos vaya. En el caso de los agricultores, bueno, en qué temporada hay que preparar la tierra, cuándo echamos la semilla, cuándo cosechamos, cuáles son los cuidados, por ejemplo, de las aves que tenemos en el corral, las gallinas, o si tenemos puercos, etcétera, ¿no? Entonces esto genera una visión distinta y una experiencia mucho más extraordinaria, pero es otro tipo de turistas, también un turista que está dispuesto a pagar por las experiencias y no necesariamente por la comodidad. Esto es muy importante. Ya no estamos hablando de turistas que están en habitaciones de 5 estrellas con aire acondicionado, con Wi-Fi, con tele por cable, con 200 canales, con una alberca climatizada cuando bajan a descansar. No, son turistas que a lo mejor llegan a un lugar donde una comunidad los recibe, te ofrecen la cama que está media chueca ahí en el cuarto de la señora, y te dan de desayunar huevos con frijoles y te toca hacer las tortillas a ti porque es parte de la experiencia. Eso es el nuevo turismo, esas son las nuevas tendencias del turismo. Esta pandemia del COVID, de hecho, ha detonado que muchas de esas experiencias se empiecen a generar como alternativas reales, porque bueno, ya no podemos tener tanta gente en los hoteles, entonces podemos tener grupos pequeños en distintos destinos. Entonces, muchas de las comunidades que estaban generando este tipo de propuestas son las que están viendo beneficiadas, ¿no? Pero falta más, ¿no? Porque sigue habiendo la exigencia de mucha gente que en el lugar más recóndito donde ustedes imaginen, sigue exigiendo que haya aire acondicionado, Wi-Fi, o que no entren arañas ni moscos cuando estamos en el cerro, ¿no? Oye, pues yo no quiero que entre la araña, me da miedo, bueno, es difícil, ¿no? Entonces son nuevas tendencias y generan nuevas formas de pensar, tanto en los que son los ofertantes de los servicios como los propios turistas, que somos los visitantes, ¿no? Ir de un lugar a otro, a mí me parece que también puede ser trágico para las personas que viven en el lugar, porque recuerdo un caso en una comunidad indígena en Colombia, unos eran, ¿cómo se dice? Las personas que van evangelizadores. Eran evangelizadores. Ellos van a esa comunidad indígena en Colombia, se llamaban los Nukak, y comenzaron a enfermarse. Cuando llegan estos sacerdotes, ellos comienzan a enfermarse y muchos mueren a causa de justamente de esta evangelización. ¿Cómo es el proceso entonces para preparar una comunidad rural que está muy lejos de la ciudad y que de repente empiezan a llegar turistas de muchas partes del mundo y dicen, pues quiero venir a conocerte? Pues mira, mi querida Isa, desgraciadamente, bueno, eso llegó desde la conquista, ¿no? Los españoles trajeron enfermedades que mataron muchísimos indígenas de aquí de México. Y sigue siendo un reto, y no solo desde la parte de la salud pública, es decir, no solo nos llevan enfermedades, nos llevan incluso otras formas de pensar distintas y nos llevan una visión de la vida diferente, ¿no? A mí me ha tocado ver en comunidades donde vamos que cuando van, sobre todo extranjeras, que llevan short o que llevan blusas que están escotadas, ¿no? Que para ellos es su ropa común y corriente,
en muchas rancherías, sobre todo en lugares muy pequeños, la gente se siente ofendida. Es como falta de pudor. ¿Cómo es posible que ven? Pues ellas son chavas, son turistas que están acostumbradas a vestir así. Entonces eso es un choque cultural muy fuerte, ¿no? La manera como se puede aminorar un poco, primero es entendiendo que para muchas de esas comunidades el turismo debe ser visto como una actividad económica complementaria a lo que ya de por sí hacen. Es decir, si son agricultores, van a seguir siendo agricultores, o si son ganaderos, o si son comerciantes, o pescadores, lo van a seguir siendo. No es que se conviertan en prestadores de servicios turísticos, en vez de, ese es un gran error. Lo que tienen que hacer es que igual si yo vendo huevo y vendo leche y vendo semillas, bueno, también voy a vender servicios turísticos y tiene la misma importancia que lo demás, no es más importante. Cuando se ve así, entonces también no se le apuesta a solo al dinero que me van a dejar los visitantes y entonces me siento muy ambicioso y voy a hacer lo que sea con tal de agradar. No, es al contrario. Tú como visitante te adaptas a mis tiempos, a mis circunstancias y a la situación que hay aquí y entonces compartimos esa visión. Eso permite que yo como turista respete los ritmos, las dinámicas, los códigos de vestimenta, los códigos éticos, morales, de comportamiento, etcétera, de las comunidades, porque al final yo soy alguien externo que puedo generar un problema si no sigo esos códigos. Pero por otro lado, también genera una apertura en la forma de pensar de esas comunidades al darse cuenta que hay otras formas de ver la vida, hay otras formas de vestirse, de comportarse, de comer, etcétera, y que son igualmente válidas, ¿no? Y esto genera un proceso de empatía y respeto entre ambas partes, y esa es, creo yo, la gran riqueza del turismo. Ahora, en el caso de lo que mencionabas, pues sí hay que evitar que algo que puede ser muy atractivo, y no solo hablando de personas, sino de sitios, el hecho de tratar de generar un posible beneficio económico, social, genere más problemas. Uno de ellos ha sido el caso de los cenotes en Yucatán y en Campeche, por ejemplo. La gente se emocionó tanto ya los cenotes que luego se hicieron albercas gigantes. Y los cenotes eran lugares rituales, lugares sagrados y lugares incluso de sacrificio para los antiguos mayas. Pero la gente actualmente dice, uy, pues es una albercota, ¿no? Es un hoyote ahí en la tierra. No se percibe como tal. Y eso es lo que hay que estar trabajando mucho desde el diseño de los propios proyectos hasta la visión que tenemos como visitantes de esos lugares, ¿no? Rola, no sé si quieres cerrar con una mini pregunta antes de... Nos quedan 3 minutos. Ok, pues me gustaría más o menos, es un comentario ahorita que lo menciona el profe. No sé si conozcan a un youtuber famoso que se la pasa viajando y que documenta todo, Luisito Comunica. Recientemente vi que se fue a ciudades de Medio Oriente y que empezaba como a documentar esto de dentistas que había en la calle, que estaban muchas personas formadas y que de ahí mismo en la calle, sin ninguna protección médica, los empezaba como a cuidar. Y creo que eso es, no sé si se puede considerar como una afectación o tratar de como modificar, porque también llegaba y le daba como parte de lo que les compraba ropa, pues por decirlo de marca. Creo que a unos niños les compró una camisa de un equipo, creo que era el Chelsea, original y todo eso, y era, pues ellos no creo, o no es por despreciar a su economía, pero es muy difícil que un niño a esa edad pueda comprarse una camisa original de ese equipo que pues sí vale algo de dinero comparándolo pues con algún otro tipo de productos o cosas que pueden adquirir ellos a lo largo de su vida. Eso también podría considerarse, ¿no?, como pues una afectación a lo que las costumbres o lo que viven ellos en sus países. Sí, definitivamente, hay que tener mucho cuidado de no alterar su cotidianidad y no por decir, son pobres que sigan siendo pobres. No, creo que no es tan simple, ¿no? Pero sí muchas veces, como un ejemplo, ¿no? Si a una señora le dice, oiga, empodérese y deje de hacer tortillas para su marido, compre las tortillas que ve. La señora va a decir, sí es cierto, ya no voy a hacer tortillas para mí, pero es una parte de un rol cultural que han tenido por generaciones y ha sucedido en comunidades, ¿no? Y el marido dice, oye, yo voy a trabajar todo el día al rancho, a los ren, y lo que quiero pues es que haya tortillas recién hechas. No, a partir de hoy van a haber tortillas de la camionetita que viene. No puedes hacer eso, ¿sí? No debes hacer eso porque está rompiendo una dinámica cultural que ha permanecido por mucho tiempo. Y nosotros nos vamos, esa es la cuestión, ¿no? Nosotros
estamos un tiempo y luego vamos a salir y podemos generar un bronconón que no tenemos calculado qué proporciones puede tener, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos, entender la dinámica, comprender y sobre todo respetarla. Eso es bien importante cuando vamos a otro lugar, ¿no? Nos quedamos con eso. Tenemos que irnos a nuestro último corte. Ya nos queda un bloque nada más, pero no se vayan. Nos queda 10 minutitos. Así que estamos al balcón. Continuamos. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Llegamos al último bloque del programa. Agradecemos a quienes hayan llegado hasta aquí y quienes se perdieron, pues ya les comentamos en otros bloques las redes sociales para que vayan y nos escuchen desde el principio y todos los demás. Ya, no me voy a cansar de repetírselos. Profe, ¿se podría decir que lo que hemos platicado del turismo rural es como el tipo de turismo más humano que tiene de todos los tipos de turismo que existen? Pues es una pregunta retadora, mi querida Isa. Creo que es un turismo diferente. Quizás en el momento que inició el turismo, antes de que se hiciera masivo, era así, más humano, porque era más personalizado. Eran pocos turistas, era poca la gente que podía viajar o que tenía poder adquisitivo para viajar y hacer estancias largas y pagar sus estancias. Y era más personalizado. Llega un momento que para el turismo masivo ya no tienen, por ejemplo, rostro quiénes son los trabajadores, ¿no? O sea, los camareros, los que atienden, los meseros, no, son personas o son números, no son estadísticas. Y cuando hacemos el turismo a lo micro o a lo pequeño, como estamos acá, recordamos quiénes son las personas, doña Lola o Juan, o el chavito que nos hizo reír, o el que nos guió en el caballo, el que nos prestó, o el que nos llevó a ordeñar, etc. Y entonces vuelve a tener una identidad, las personas vuelven a tener una identidad. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, sí podría ser que se haya humanizado, se trate de estar humanizando más, pero también los turistas reflexionamos incluso de nuestra propia realidad una vez que regresamos, ¿no? Reflexionamos sobre las ventajas que tenemos respecto a otras personas que conocimos que a lo mejor no tienen ni luz, ni agua, ni caminos pavimentados, ni accesos, no tienen wifi, etcétera. Y sin embargo son sumamente felices y se sienten afortunados de estar viviendo ahí. Entonces creo que nos permite recapacitar también sobre nuestra propia realidad y eso también creo que nos humaniza más, ¿no? Porque nos damos cuenta de que al final no todo es el dinero, sino es lo cotidiano, las sonrisas, los apretones de manos, los abrazos, el ensuciarse con la tierra del camino, el estar en un lugar que está medio incómodo, medio chueco y es lo único que hay, sentarte en un tronco a comer tacos de frijoles porque es la comida que van a tener, nos permite darnos cuenta de lo afortunados que somos y agradecer también que la gente comparta esa parte íntima de su propia cotidianidad, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser más peligroso? ¿Viajar o no viajar? Pues en el contexto de, pues, en afectar tanto el suelo, la población que vive o ese tipo de peligro. Pues mira, mi querido Braulio, como cualquier actividad económica, el turismo se dice que es la industria sin chimeneas, es una industria que genera millones de dólares alrededor del mundo en distintos países y que genera muchos beneficios sociales, una derrama económica muy grande, pero también genera muchos impactos de los que hemos hablado, ¿no? Económicos, ambientales, culturales, sociales, etcétera. Aquí de lo que se trataría sería que fuese una actividad más equitativa, es decir, que los beneficios fueran más equitativos y repartidos entre todos los que son actores de esta actividad, no solamente los dueños de las grandes cadenas hoteleras, sino también los prestadores de servicios y la gente que vive en los destinos. Tendría que ser mucho más equitativa, por un lado. Y por otro lado, como también mencionabas en un inicio, mi estimado Braulio, es ser turistas más informados, ¿no? Yo les comento que muchas veces, por ejemplo, en Xcaret se ubica como un referente ambiental a nivel internacional y han dado premios. Sí, pero Xcaret modificó zonas de manglares nativas en Quintana Roo y tiene lugares que son artificiales totalmente
y que han sido impactados o ha impactado para desarrollar sus grandes consorcios, ¿no? Entonces tenemos que saber a dónde vamos. ¿Por qué vamos a Xcaret? No, mejor vamos con una comunidad maya que vive a 1 o 2 horas a hacer con ellos un tamal que entierran en la tierra y que tarda 2 días en cocerse, y al final lo destapamos entre todos, celebramos una comida con ellos y entendemos por qué significa tanto esa gastronomía ancestral, ¿no? Tenemos que saber qué queremos y sobre todo como turistas tenemos que saber que no todos los lugares que nos venden como socialmente responsables o ambientalmente amigables lo son. Y no solo irnos a la publicidad o en las redes sociales, sino buscar un poquito más para también nosotros estar aportando como turistas a quien realmente lo necesita y quien está haciendo un gran esfuerzo por generar turismo de bajo impacto, socialmente justo y ambientalmente adecuado. ¿Tendría, profe, algunas recomendaciones para los radioescuchas de cómo evitar dañar el planeta y seguir viajando, seguir conociendo? Sí, bueno, yo lo que les comentaría es, dense cuenta de que los grandes destinos tan promocionados, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, en Europa, es marketing al final, ¿no? Es una empresa o es una estrategia de mercado para seguir generando recursos. Si nosotros realmente queremos viajar y queremos conocer, vamos explorando otras cosas que no sean lo convencional. Vamos explorando museos, o vamos explorando iglesias, o vamos explorando comunidades o actividades productivas que nos interese conocer, y que a lo mejor hay una oferta mucho menor que la vemos en redes sociales, pero ahí va a estar. Un ejemplo es unos amigos estudiantes que se fueron a Europa del Este, entonces visitaron Serbia, visitaron Croacia, visitaron distintos países que no son los más conocidos en Europa, y dijeron, es fascinante, es fenomenal, no fuimos ni a París, ni a Alemania, ni a Londres, pero vimos lugares donde la gente cultiva sus propios viñedos y ellos hacen su vino y ellos generan su propio pan, y nos invitaron, entonces nos quedamos ahí, probamos su vino, su pan, su queso, nos llevaron a ver cómo crían sus cabras, etc. Eso es lo relevante cuando somos turistas y viajeros. Entonces, si tenemos claro qué queremos hacer, podemos generar, insisto, un impacto mucho menor ambientalmente y un impacto social y económico mucho más justo para la gente que realmente lo necesita y que se está preocupando por hacer un turismo diferenciado. Pero hay que buscarle y hay que estar navegando un ratito para darse cuenta que hay muchos oasis turísticos aún no explorados o no descubiertos y que pueden hacer que la vida nos sea diferente una vez que los hemos visitado, ¿no? Pues, profe, creo que ya nos queda poquito tiempo. Pues muchas gracias también. Primero agradecerle por habernos acompañado en este pequeño espacio. Nos gustaría quizá en otra ocasión tenerlo de regreso. Nos la pasamos muy a gusto con usted, de una plática muy buena. No sé si gustaría invitar a las personas que nos escuchan a que sigan la página del Camino Andamos, o dónde los pueden encontrar para aprender más de esto. Bueno, primero, gracias por la invitación, mis estimados Isa y Braulio. Son excelentes, ya los comenté, y gracias por estar compartiendo el micrófono. Y miren, nosotros tenemos una página de Facebook que se llama En el Camino Andamos, donde están las producciones audiovisuales que hemos realizado, y una página en soundcloud.com/En el Camino Andamos, donde tenemos los podcasts de los programas radiofónicos. Y las transmisiones del programa son los jueves a las 11 de la mañana, ahí por Radio Universidad, y se repite los sábados a las 12 del mediodía, si alguien está interesado. Y nuevamente agradecerles el tiempo, la disposición, y siempre es un placer estar compartiendo con programas hermanos de Radio UDG. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan cada semana, y queda agradecer también a Radio UDG por el espacio, a nuestro productor Eduardo Moreno, a todo el equipo de Al Balcón que está detrás de cada programa. No nada más somos nosotros, están nuestros ayudantes en cápsula, nuestros ayudantes en redes sociales, nuestros ayudantes. Deberían investigar un poquito cómo se hace radio para que vean que hay mucho trabajo detrás y es fascinante. Así que es mucho esfuerzo y todo es para ustedes. Así que de todo corazón, muchísimas gracias. Cuídense mucho, seguimos en pandemia, aunque nuestros adultos mayores ya estén vacunados, eso no nos impide salirnos de casa, no es ningún pretexto. Así que cuídense mucho, hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán